2 sicarios fueron detenidos por la policía instantes después de que acribillaran a un hombre en el sector de Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. Asesinan a un agente de tránsito de Durán en los exteriores de la institución. Además de los homicidios, los secuestros y extorsiones mantienen en zozobra a la ciudadanía. Este es uno de los principales retos que deberá enfrentar el próximo mandatario. Tendremos un informe especial. Corte Constitucional resuelve que los decretos ejecutivos que dispusieron el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert son inconstitucionales. El organismo señaló que son contrarios al artículo 146 de la Constitución. Presidente Daniel Noboa dispuso la militarización de puertos, además de reforzar las fronteras, tras asegurar que existen intentos de desestabilización por parte de grupos armados. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la aplicación de aranceles a México y Canadá por 30 días, después de que estos países acordaran reforzar su seguridad fronteriza. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y gracias por su gentil sintonía en esta nueva semana de labores. Aquí empezamos. Un grupo de delincuentes intentó asesinar al conductor de un vehículo en Sangolquí, provincia de Pichincha. Los sujetos lo apuñalaron con un desarmador cuando la víctima intentaba impedir el atraco. A Juan por poco y lo matan. Llegaba a su casa a eso de las 9 de la noche en el barrio Hinchalillo, en Sangolquí. Bajó a abrir la puerta del garaje para ingresar su carro, hasta que apareció este auto rojo con 4 delincuentes a bordo. Lo sorprendieron, están armados. Lo golpearon y amenazaron de muerte. Quisieron asesinarlo. Su objetivo era el carro. Eso era lo que buscaban, pero la víctima reaccionó rápido y no permitió que se lo lleven. Procedí a lanzar las llaves a la terraza de mi casa y procedieron a golpearme, a patearme, a apuntarme con una pistola. Al darse cuenta que ya no podían ejecutar el atraco, lo apuñalaron en la pierna, lo dejaron bañado en sangre. Con un desarmador plano fue lo que me clavaron en la pierna. Me pegaron todo. A lo mejor se reconoció un acento en particular. Colombianos. Una cámara del sector grabó los momentos de terror que vivió el ciudadano. Nadie lo auxilió. Un vecino que justo pasaba en moto le prestó ayuda. Allí fue cuando los zampones escaparon, no sin antes intentar arrollarlo a él también. Llamaron al servicio de emergencias y la historia se repitió. Poca ayuda, ninguna solución. Esto le dijeron. Y lo que supieron decir es que si estaba consciente o si es que estaba caminando, que yo mismo me acerque al hospital. No llegó ninguna ambulancia, nada. En el sector, novedades como estas son comunes. A una vecina, por ejemplo, le asaltaron sujetos en moto mientras salía a su trabajo. Es la tónica diaria, pese a los patrullajes. Y a nivel local no hay orden de nada, no hay control de nada. Juan no puso la denuncia. Una pérdida de tiempo, dice. Si ese rato no le ayudaron, ahora menos. Informó Marilyn Jaramillo. Un ciudadano quien presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol casi atropella a decenas de estudiantes durante un desfile en el sur de Quito. Un video evidencia cómo el carro avanza a alta velocidad entre los menores. Este es el momento exacto en el que el conductor de este carro por poco y ocasiona una tragedia. Por poco y los embiste a los estudiantes de la banda de paz de la institución educativa Fiscal Sucre. Estaban 3 que estaban borrachos y empezaron, o sea, nosotros descubrimos que por favor que se espere porque estaba pasando los muchachos de la banda de guerra. Y entonces el señor no nos hizo caso, nada, y cogió y empezó a agredirnos a los papás. Los menores habían sido invitados para participar de un desfile en la Argelia al sur de Quito. Sin embargo, todo terminó cuando el auto por poco y los embiste. Minutos antes, el mismo carro estaba estacionado en una esquina. Molesto, el conductor intentaba pasar por el sitio. Le explicaron que no podía, lo que provocó una discusión
con los padres de familia. El señor supuestamente se retiró, pero no cogió, se dio la vuelta y bajó embaladísimo, o sea, como si iba a bajar así, todito, y los muchachos iban desfilando. Lo único que los padres, nosotros lo que hicimos es gritar y decir que se abran los muchachos. En el vehículo había una mujer que en medio de los reclamos reaccionó. Hubo hasta golpes con una representante de los estudiantes cuando les dijeron que se retiren del lugar. Afortunadamente no hubo ningún atropellado, pero sí heridos, producto del empujón por salvaguardar su integridad. Eran de lo que se lanzaron unos al piso. Un familiar de alguna compañerita del colegio, en la cual se avanzó a empujarle al carro y él recibió un remellón en el brazo, en la pierna, dando gracias a Dios no está herido, o sea, gravedades, nada de eso. La policía llegó después y los agentes de tránsito nunca llegaron, sostienen los testigos. Solicitan a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque una desgracia podríamos estar contando. Un respaldo, porque así no pueden salir los chicos, ¿no? Informó Marilyn Jaramillo. La Armada del Ecuador detectó en un puerto de Guayaquil 988 cajas de cigarrillos de contrabando en un contenedor que provenía de Panamá con una carga aparentemente de sillas plegables. La investigación reveló que el contrabando provenía de la zona libre de Colón, donde se ha reportado un aumento del 92% en la exportación de cigarrillos en los últimos 3 años. La operación naval logró desmantelar las redes de contrabando y proteger la seguridad y la salud de los ecuatorianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la aplicación de aranceles a México y Canadá por 30 días después de que estos países acordaran reforzar su seguridad fronteriza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado el pasado sábado aranceles del 25% sobre la mayoría de los productos procedentes de Canadá y México, medida que entraría en vigor la medianoche de este martes 4 de febrero. Ambos países amenazaron con represalias, aumentando la posibilidad de una guerra comercial en toda la región. Sin embargo, lograron bajar tensiones luego de diálogos entre estos mandatarios. Trump resaltó a través de X que acordó con la presidenta de México pausar la medida durante un mes, ya que ella se comprometió a enviar 10,000 soldados mexicanos a la frontera norte para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, lo cual fue corroborado por la representante mexicana. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego. Durante el mes de pausa, el mandatario estadounidense aseguró que habrá negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio. Por su parte, el primer ministro canadiense también informó a su pueblo que la propuesta arancelaria será pospuesta durante 30 días hasta alcanzar nuevos convenios comerciales. Informó Maite Morán. Los productos importados provenientes de México registrarán un arancel del 27%. La medida adoptada por el gobierno ecuatoriano busca promover la industria nacional mientras espera la firma de un acuerdo comercial con ese país. El presidente Daniel Noboa anunció este 3 de febrero la imposición de un arancel de 27% sobre las importaciones provenientes de México, con el objetivo de proteger la industria nacional y avanzar hacia un tratado de libre comercio con ese país. Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso, señaló el mandatario en su cuenta de red social X. Esta medida buscaría que exista un trato justo a nuestros productores, señaló el mandatario. De acuerdo a cifras del Banco Central, entre enero y noviembre de 2024, la balanza comercial con ese país es deficitaria por más de $200 millones. Es decir, las importaciones superaron a las exportaciones. Así lo confirma el analista económico Alberto Acosta. Ecuador importa alrededor de $570 millones desde México
en donde los temas más importantes son productos farmacéuticos, productos químicos y farmacéuticos para la industria, productos alimenticios elaborados, vehículos, maquinaria, equipo de oficina, maquinaria industrial. Las principales importaciones procedentes desde México están relacionadas con bienes de consumo como medicamentos, automóviles, materias primas relacionadas con la construcción y bienes de capital para las industrias del transporte y manufacturas. Para Acosta, esta decisión de imponer aranceles podría generar incertidumbre en las autoridades mexicanas. Un acuerdo comercial requiere de la voluntad de ambas partes, requiere de confianza, ese acercamiento que debemos buscar con México y con todos los países del mundo, porque nuestra política comercial tiene que ser pragmática, no puede estar contaminada por la política interna ni la política externa. Tiene que ser una estrategia comercial de seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. En abril de 2024, Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas tras la intervención policial en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente, Jorge Glass. Informó Miguel Ángel Bedoya. 2 presuntos sicarios fueron detenidos por la Policía Nacional. Cuando son las 22:11, nos enlazamos con Adriana Peralta. Nos tiene todos los detalles sobre esta noticia. Adriana, buenas noches. Adelante con tu reporte. Buenas noches, Anali, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes, amables televidentes. Y sí, como decías, Anali, 2 sicarios fueron aprehendidos por miembros de la Policía Nacional. Pero te cuento también que este procedimiento se dio cuando los uniformados estaban realizando otros patrullajes. Estaban investigando una muerte violenta precisamente. Fue allí que instantes después acribillaron a un hombre en el sector de Paraíso de la Flor al noroeste de Guayaquil. De hecho, en el distrito Nueva Prosperina hubo 2 alertas o 2 casos violentos la mañana de este lunes. Más detalles en el siguiente reportaje. Prácticamente frente a motorizados de la policía, 2 sicarios a bordo de esta motocicleta dispararon contra un hombre que estaba en la calle principal del Paraíso de la Flor, en Nueva Prosperina. El crimen ocurrió a las 10 de la mañana y los policías que estaban estacionados en una esquina junto a varios comerciantes iniciaron la persecución que terminó en una balacera. Ambos atacantes fueron alcanzados por las balas y uno de ellos terminó hospitalizado, mientras el otro sospechoso fue presentado en rueda de prensa. Tenemos 2 personas heridas de los delincuentes, están en el hospital, sabemos que están estables. Y hay un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Taurus, una motocicleta que se encuentra reportada como robada. De los 2 delincuentes sabemos que uno tiene antecedentes penales por tenencia de robo y tenencia de armas y por robo. Estamos a la ubicación de la persona que fue prácticamente atentada, sabemos que le han trasladado a una casa de salud, estamos tratando de verificar a ver a qué casa de salud ha salido, sabemos que está estable. Solo minutos antes, en el bloque 6 de Flor de Bastión, ocurrió otro ataque de sicarios. A José G., de 21 años, lo balearon cerca de su casa y murió camino al hospital. Su cuerpo fue regresado al sector y ahí Medicina Legal realizó el levantamiento para continuar con el procedimiento de ley. Le habían trasladado al hospital, pero ya falleció. Le habían ingresado al domicilio, no daban la colaboración, pero prácticamente ya están las unidades realizando el levantamiento respectivo. Estos hechos tienen relación ante los eventos que se han dado prácticamente en Flor de Bastión y en Paraíso por la situación, la disputa que tenemos de territorios de las organizaciones directivas tiguerones, y ahora sabemos que se han aliado inclusive con los Águilas y los Patales del sector de Monte Sinaí, y prácticamente se han dado estos hechos en represalias por las anteriores muertes violentas que hubo. En lo que va del 2025 en el distrito Nueva Prosperina, 62 personas han sido asesinadas, informó Carolina Pimentel. Y sí, hay que tener mucha atención porque recordemos que en su momento el distrito Nueva Prosperina llegó a ser el más violento de aquí de la ciudad de Guayaquil. Es más, del país entero, así que el llamado de atención de todas maneras a los miembros de la Policía Nacional y las demás autoridades para que no permitan que se recrudezca la violencia en esta zona que de una forma u otra ya había sido contenida. Pero recordemos también que, como bien decía el uniformado, estas bandas crean nexos, tienen sus brazos armados, no solo para el tema del microtráfico de drogas, sino también ahora para las extorsiones y los secuestros. Es el reporte a esta hora de la noche. Anali, tú tienes más noticias. Adelante. Por supuesto, Adriana, te agradecemos por este reporte. Vamos con más información.
El presidente Daniel Noboa dispuso la militarización de puertos, además de reforzar las fronteras, tras asegurar que existen intentos de desestabilización por parte de grupos armados. Las fronteras permanecerán cerradas del 8 al 10 de febrero. Mediante su red social X, el presidente Daniel Noboa anunció que dispuso al bloque de seguridad que se ejecuten 2 acciones específicas. La primera, que de manera inmediata se militaricen los puertos, y la segunda, que frente a los intentos de desestabilización de grupos armados, se proceda a reforzar la presencia militar en las fronteras norte y sur, además de señalar que estas fronteras permanecerán cerradas desde este sábado 8 de enero hasta el próximo lunes 10 de enero, es decir, los pasos fronterizos tanto al norte con Colombia como al sur con Perú estarán cerrados antes, durante y posterior al proceso electoral del domingo 9 de febrero. En la frontera con Colombia existe presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, mientras que en la frontera sur se ha detectado la presencia de grupos que en su mayoría se dedicarían al contrabando de combustibles. El pasado 2 de enero, mediante decreto ejecutivo, el primer mandatario dispuso estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. En esta disposición también se incluyeron a 3 cantones, Quito en Pichincha, La Troncal en Cañar y el cantón Camilo Ponce en Azuay. En la jornada electoral del próximo 9 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir un binomio presidencial, 151 asambleístas y representantes al Parlamento andino. Informó Miguel Ángel Bedoya. Es momento de una primera pausa, queridos televidentes, pero cuando regresemos de este corte, policía capturó a 3 ciudadanos, entre ellos una mujer, acusados de extorsionar a una ecuatoriana residente en el extranjero, a quien le exigían $5.000 para no atentar contra sus familiares en el cantón Pasaje. Por otra parte, una persona murió y otra resultó herida tras ser atacados en el centro de Guayaquil. Los detalles de esto y mucho más enseguida. Quédese con nosotros. Elecciones Generales 2025. 13.735.315 votantes están habilitados para estos comicios. Gracias, queridos amigos, por permanecer en nuestra sintonía y presten mucha atención porque un agente de tránsito del Cantón Durán fue asesinado en los exteriores de la institución. Para ampliar este tema nos enlazamos rápidamente con Maite Morán. Maite, por favor, adelante con los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Un promedio de 2 muertes diarias se registran en el Cantón Durán desde inicios de este 2025. Hoy justamente fue asesinado un supervisor de la ATD. Veamos la información. Él también era creador de contenido para redes sociales. La tarde del lunes 3 de febrero, el cantón ferroviario se vio sacudido por un nuevo hecho violento. Se trata del asesinato del agente de tránsito Kelvin Jarama, quien también era una figura popular en redes sociales. Él había ingresado aquí a las instalaciones de la Autoridad de Tránsito de Durán, un vehículo en el cual se habían bajado 2 sujetos y habían propinado varios tiros al señor, del encargado, diría yo, de la agencia, es el jefe subrogante de aquí de la agencia de tránsito. De las cuales también sale una persona herida y él fue trasladado hasta el hospital. Son varios disparos que le dan al señor subjefe de la agencia. Su muerte conmocionó a la comunidad y generó gran cantidad de reacciones en redes sociales. Y sí, ya no sé, ¿sabes qué? Ahorita matan porque te metes con la vecina de al lado, porque la has visto mal cara al vecino, ya por todo eso. Algún operativo y le multó a un más. Kelvin Jarama era conocido no solo por su trabajo como agente de tránsito. Este video te va a ayudar mucho.
¿Qué pasa cuando no tengo placas en mi vehículo? Sino también por sus videos en TikTok, donde respondía preguntas y dudas a sus seguidores. Inmediatamente los familiares llegaron al lugar, donde derramaron lágrimas por la pérdida de su ser querido. La Municipalidad de Durán confirmó la muerte de Jarama y expresó sus condolencias a su familia, amigos y compañeros. Las autoridades policiales y los agentes de criminalística llegaron al punto y recabaron los indicios balísticos y realizaron el levantamiento del cuerpo. Y en cuestión de minutos, los uniformados se percataron de la actitud sospechosa de dos antisociales que estaban grabando y tomando fotos a la víctima. Estos sujetos fueron detenidos para las investigaciones correspondientes, informó Amy Moreno. El Cantón Durán es conocido como el más violento del país y una cifra que podemos visualizar es que 160 muertes violentas se dieron el año pasado por cada 100.000 habitantes. De allí que se considera la ciudad más violenta del país. Hasta lo que va del año son casi 60 muertes violentas que son investigadas por la Policía Nacional, la mayoría por disputas de territorio para la venta de droga. Analí, tú continúas con mayor información. Alarmantes cifras. Gracias, Maite, por este reporte. Vamos con otros temas. Postulantes para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya tienen en sus manos el banco de preguntas para la prueba escrita que deberán rendir en los próximos días. La comisión calificadora se ha puesto como plazo hasta fin de mes para contar con el nombre de los 3 nuevos jueces. Las primeras calificaciones ya son públicas en relación al proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Los méritos académicos y profesionales se evaluaron sobre 30 puntos, nota que han logrado Pamela Aguirre y Jorge Benavides. Le sigue Claudia Salgado con 29 y Sandra Cordero con 26.50. Aquí no cabría pedido de recalificación. El reglamento para la renovación parcial y la ley de orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no faculta o prevé. Con esto se preparan para la prueba escrita sobre 35 puntos que será el próximo lunes en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido ya se entregaron las preguntas a los 8 postulantes. Son 363 preguntas que han sido elaboradas por un cuerpo de profesionales expertos en materia de derecho constitucional y afines, y todas las preguntas, tanto las teóricas como los casos prácticos, guardan relación justamente con el derecho constitucional y materias afines, en los cuales debidamente fueron también comunicados todos los candidatos y candidatas con el instructivo para el examen escrito. Entre tanto, el 18, 19 y 20 de febrero será la evaluación oral, 35 puntos más. El lugar está por definirse. Quien le habla, sobre todo en mi calidad de presidente, he hecho un compromiso irrestricto de redoblar todos los esfuerzos para darle al país, con el apoyo de todos los comisionados, los 3 nuevos jueces y poder decidirnos el último día hábil máximo de este mes. Esto es el viernes 28 de febrero del presente año. De los 9 actuales jueces de la Corte Constitucional, 3 se posesionaron en el 2022. Por eso 6 se someterán a sorteo para que ingresen los 3 seleccionados, informó Héctor Romero. A continuación, amigos, veamos una semblanza del candidato presidencial Enrique Gómez. Wilson Enrique Gómez Vázquez, partido Suma, lista 23, edad 38 años, profesión, psicólogo clínico, diplomado en conectividad rural y telecomunicaciones, política y economía para la reducción del riesgo de desastres y asistencia humanitaria, estado civil, casado, con 2 hijos. Experiencia en el sector público, ECU 911, Secretaría Nacional de Riesgos, Centro de Mediación de la Función Judicial y Gerente Nacional de Interconexión y Regulación General Técnico en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Experiencia en el sector privado, bombero, World Food Program de la ONU, oficial de logística y emergencia en Haití. Esta es su primera candidatura a la presidencia.
candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Suma, Enrique Gómez, propone un gobierno basado en principios de eficiencia administrativa y un fuerte enfoque en la modernización del país. Afirma que busca atraer a votantes que anhelan un cambio profundo y una gestión pública más eficaz para enfrentar los desafíos sociales y económicos de Ecuador. Wilson Enrique Gómez, de 38 años, candidato a la presidencia por Suma, es nuevo en el tablero político, pero no en el sector público. Es psicólogo clínico, graduado en la Universidad de Guayaquil. Además, cuenta con diplomados en conectividad rural y telecomunicaciones y en política y economía para la reducción del riesgo de desastres. Ha trabajado en el ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, y se desempeñó como gerente nacional de interconexión y regulación general de CNT. Gómez trabajó con Jan Topic en la creación del plan de gobierno y ya pasó por unas primeras elecciones al postularse como su reemplazo cuando el Tribunal Contencioso Electoral no aceptó la candidatura de Topic. Yo me involucré directamente en 3 temas. Me involucré primero en el área de seguridad, me involucré en el área de educación y por tercero en la parte de desarrollo e implementación de todas estas ideas. Y tratamos luego de entrar de manera transversal en cada uno de los temas, ya que hay muchas ideas que pueden traer los jóvenes, los profesionales, los adultos, todos los ecuatorianos, pero implementarlos en lo público tiene sus connotaciones. ¿Pero en qué se diferencia el aspirante a Carondelet? ¿Cuál es su visión de país? Rescatar el país significa, durante el primer año de gobierno, tratar de resolver la mayor cantidad de los problemas que hoy nos afectan a cada uno de los ecuatorianos. Pero luego dejamos la transformación. La transformación va en ese dejar un país institucionalizado, fuerte, que permita atraer recursos a largo plazo, pero sobre todo que no cambie de idea cada vez que entra un presidente nuevo. Prefiere no hablar de ideologías, sino de soluciones y de cuál sería su manejo para atraer el dinero que se requiere para dichas soluciones. Lo hemos escuchado muchísimas veces de atraer inversiones, pero finalmente en el ejercicio, en la práctica, no lo vemos en concreto. ¿O cómo usted pretende atraer esas inversiones? El gobierno tiene que generar el espacio para que el inversionista, para que el empresario puedan hacer justamente esas inversiones. Ahí es donde sumamos ya la parte final y esto es súper importante porque esto se debe determinar a largo plazo y es la institucionalidad que el Ecuador debe garantizar para que independiente al pensamiento, independiente a la ideología, logre implementarse planes y proyectos públicos que permitan esta interacción. Informó Adriana Peralta. Le consultamos además las principales propuestas al candidato Enrique Gómez y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Economía. Garantizar el empleo es prioritario, porque con eso no vamos a tener ecuatorianos pensando en migrar y buscar opciones de vida en otras partes. Tenemos que dar y garantizar oportunidades y para eso tenemos que buscar recursos extranjeros, inversión extranjera, pero también la capacitación de personas para poder atender el foco de las industrias sobre el cual Ecuador va a cambiar en los próximos 20 años. Energético. Garantizar la energía es prioridad para todos y es por eso que el gobierno se deberá enfocar en garantizar la energía para cada ecuatoriano y abrir la oportunidad para que las empresas privadas también puedan garantizar energía para las industrias y para aquellos complejos turísticos que puedan generar recursos. Con esto vamos a tener energía para todos y un país que balancea y administra adecuadamente sus recursos energéticos. Salud. Una de las principales necesidades de los ecuatorianos es una buena atención de salud. Y es ahí cuando la tecnología, como eje transversal en cada punto del gobierno, va a buscar optimizar a través de plataformas la atención adecuada de cada ecuatoriano. No más esperas, no más falta de mantenimientos. Tenemos que concentrar un adecuado número de medicinas para poder atender y distribuirlas en cada rincón del Ecuador. Ese enfoque tenemos que mantenerlo y dejarlo establecido a largo plazo por y para los ecuatorianos. Seguridad.
Nuestra propuesta en seguridad consiste en dos factores principales. Lo primero es todo lo regulatorio, fortalecer el control de fronteras, fortalecer a la policía y ayudar con tecnología el patrullaje y la determinación de puntos calientes en las ciudades. Y del otro lado, empatamos esto con una adecuada educación, con un control de los barrios y con una comunidad que se fortalece para unidos tener más seguridad. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Además de los homicidios, los secuestros y extorsiones mantienen en zozobra a la ciudadanía y es uno de los principales retos que deberá enfrentar el próximo mandatario. Una urgencia que tiene que ser atendida con celeridad y acciones concretas, según lo explican dos analistas. Veamos. Las encuestadoras lo dicen, y sin mucho tecnicismo, por simple deducción. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Por ende, lo que debe resolver o al menos combatir durante los próximos 4 años el mandatario, que decidan los electores. Por hacer una comparación, en 2023 se registraron 8.237 muertes violentas, mientras que en el 2024 fueron 6.964, lo que representa una tasa de homicidios de 38,76 por cada 100.000 habitantes, cifra preocupante a pesar de la notable reducción. Este 2025 se cumplió un año del conflicto armado interno, declaratoria que frenó los homicidios hasta un mes después. Pero lamentablemente no fue una constante. Entonces, ¿qué se necesita para disminuir la criminalidad? Estamos hablando de aproximadamente 25 grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, aquellos que tienen capacidad de control de territorio, que tienen altos niveles de infiltración en las instituciones del Estado, que participan en más de 2 mercados ilícitos. Estaríamos hablando de aproximadamente 7. Ahí la pregunta es si es que la policía ha hecho un mapeo, si es que la inteligencia criminal del país tiene las capacidades suficientes. A la par de los homicidios intencionales, los secuestros han ido en aumento. En 2023 se reportaron 2.416 casos, mientras que en el 2024, 3.292. Esto sin contar la cifra negra de los que no se denuncian. Hay un problema enorme de que 1 de cada 10 policías en Ecuador han trabajado o tienen nexos directos con el crimen organizado. Si queremos tener una ciudadanía que llame, por ejemplo, las extorsiones, los secuestros, primero que todo tenemos que dar esa confianza. Al tiempo de trabajar en el fondo del problema. ¿Por qué la guerra contra las drogas en México falla? Y Estados Unidos invirtió millones y millones de dólares, falla y falla horrorosamente porque nunca la ciudadanía mexicana fue utilizada como una herramienta y músculo contra el combate efectivo hacia los cárteles mexicanos. Y nosotros estamos cometiendo el mismo error, pese a que se les dice tiene que tener iniciativas que fomenten el tejido social. Se agrega que hay 3 frentes principales para atacar, o resultados desalentadores veremos. Especialmente si hablamos del sistema contra el lavado de activos, sistema penitenciario y la capacidad de investigación a finanzas y patrimonios obtenidos de manera ilícita. Que Ecuador deje de ser el país más violento de América Latina podría encaminarse a una realidad o utopía, informó Adriana Peralta. A pocos días de terminar la campaña electoral, los candidatos a la presidencia realizan caravanas y conversan de cerca con los ciudadanos para dar a conocer sus propuestas. El candidato a la presidencia por Unidad Popular, Jorge Escala, este lunes fue parte de una rueda de prensa en Gualaceo, el segundo cantón más grande de la Azuay, donde expuso sus propuestas en torno a los temas de seguridad, salud y educación. En medio de sus declaraciones se comprometió a cuidar el medio ambiente de los daños que causa la minería. De tal manera que en esos lugares vamos a montar destacamento de policías y militares
con el propósito de impedir el avance de la minería ilegal y recuperar esos territorios y el río Santa Bárbara para parar la contaminación y los impactos que eso ya está ocasionando. El candidato a la presidencia por la lista 1, Jimmy Jairala, realizó un recorrido por las calles de Guayaquil, acompañado por los candidatos a la asamblea. Y durante su intervención, Jairala anunció la implementación de una auditoría ciudadana a los resultados y datos presentados por las empresas encuestadoras. Además, el candidato explicó la propuesta de su bloque legislativo para impulsar la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales. Caminando Guayaquil porque esta es nuestra plaza más fuerte. Con los candidatos de los 3 distritos estamos haciendo visitas a todos los rincones de estas ciudades. Uno de los planes efectivamente es paulatinamente, 1 hora menos cada año, llegar, si es que se aprueba en la asamblea, a 36 horas semanales. Eso funciona en muchos países de Europa, de hecho es exitoso. Por su parte, el presidente Daniel Noboa junto a la candidata a la vicepresidencia por ADN iniciaron una caravana en la ciudad de Cuenca, con cientos de simpatizantes y varias camionetas y camiones. Asimismo, compartió con ciudadanos del Guabo, donde les agradeció por el apoyo en su candidatura, informó Amy Moreno. Los decretos ejecutivos que dispusieron el encargo de la presidencia a Cynthia Gelliver fueron declarados inconstitucionales por parte del Pleno de la Corte. El organismo señaló que estas decisiones son contrarias al artículo 146 de la Constitución. Con 8 votos a favor y 1 salvado, el Pleno de la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos ejecutivos 500 y 505. A través de estos, el presidente Daniel Noboa encargó temporalmente la presidencia de la República a Cynthia Gelliver, a quien de manera previa la designó vicepresidenta de la República. El análisis de la Corte consideró que estos actos son contrarios al artículo 146 de la Constitución, que regula el procedimiento de reemplazo del presidente en caso de ausencia temporal, contraviniendo el régimen constitucional. El cargo debe ser asumido por quien ejerza la vicepresidencia. Además, la figura del encargo no está contemplada en la normativa constitucional como un mecanismo válido para delegar el ejercicio de la presidencia, señaló el documento. Asimismo, la Corte señaló que la ausencia temporal del presidente debe responder a causas específicas y no puede ser determinada unilateralmente mediante un decreto ejecutivo. Según el artículo 146 de la Constitución, las únicas razones válidas para la ausencia temporal son enfermedad, fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea Nacional. Y si bien no le corresponde a la Corte examinar si existieron o no las circunstancias de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República, esta causal de ausencia temporal se configura exclusivamente a partir de la existencia de eventos o circunstancias imprevisibles e irresistibles que imposibiliten a la o el presidente de la República al ejercicio de su cargo. La Corte también aclaró que aunque los decretos perdieron su vigencia previo a la emisión de esta sentencia, la Corte está facultada para pronunciarse sobre los mismos, pues tienen la potencialidad de producir efectos contrarios a la Constitución pese a su derogatoria, debido a que quien ocupa el cargo de presidente asume funciones que, si son ejercidas, generan efectos más allá del periodo del encargo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y sobre la decisión de la Corte Constitucional, el ministro de Gobierno señaló que la sentencia ha dejado en claro que el encargo de la presidencia de Cynthia Gelliver no requería hacerlo vía decreto ejecutivo, por lo que en el futuro se analizarán las acciones que estarán basadas en este pronunciamiento de la Corte. Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional y la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505, el ministro de Gobierno José de la Gasca señaló que la sentencia ha dejado claro que la Corte no tiene competencia para analizar las situaciones de fuerza mayor que motivaron estos decretos. Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita hacer decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gelliver. Se ratificó que el decreto 494 que designó a Cynthia Gelliver como vicepresidenta de la República lo han sido objeto de un análisis de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte.
no se mete a decir más. Un comunicado emitido por esta cartera de Estado señaló también que los decretos 500, 505, 513 y 519 tenían como principal objetivo proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder. De la Gasca señaló que de ser necesaria una nueva ausencia temporal del primer mandatario, el gobierno procederá conforme a lo que dictan las leyes y la propia sentencia de la Corte. Buscaremos la manera, dentro de la Constitución, dentro de la ley, cumpliendo con la sentencia, para acatar las disposiciones y saber que exista la sustitución presidencial, como lo establece la Constitución, sin necesidad de hacer lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional. Por conveniencia electoral, esta sentencia habría sido mal interpretada por quienes representan a la vieja política, por lo que el gobierno seguirá actuando con firmeza, pero amparados en la ley y la Constitución, señala el comunicado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en el próximo reportaje descubre los principales retos en salud que enfrentará el siguiente mandatario de Ecuador, desafíos urgentes, soluciones posibles y lo que se juega en el bienestar de millones de ecuatorianos. Este martes a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar. Noticias de Crónica Roja, una persona murió y otra resultó herida tras ser atacados en el centro de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en moto. El herido es un menor de 17 años. Los cuerpos quedaron en la vía pública. Uno de ellos cayó sobre la esquina de Alejo Lascano y José Mascote, herido de gravedad con varios impactos de bala en su cuerpo. Allí se pudo observar que intentaba con desesperación luchar por su vida. Metros más adelante se encontraba otra víctima. Se trataba de un menor de 17 años también afectado, producto del mismo ataque armado. Lo que indican es que han estado unos ciudadanos transportándose en motocicletas y en lo que ya se están retirando se produce tal vez un enfrentamiento entre personas armadas. Producto de esto, uno de ellos herido y un fallecido. Ambos fueron trasladados hasta un hospital. El menor de 17 años quedó ingresado con heridas de gravedad. Mientras tanto, el adulto falleció en el mismo hospital. Hasta el cierre de este informe se desconocía la identidad del ahora occiso. Lo que se pudo apreciar por la unidad que llegó al punto es que existían máculas de sangre y indicios balísticos. ¿Específicamente en qué calle? En Alejo Lascano y Avenida Quito. Sobre la parte alta de este paso a desnivel se habrían encontrado algunos casquillos de bala, lo que indica que el ataque se habría perpetrado desde la parte alta. Reportes aseguran que las víctimas eran parte de un grupo de motorizados quienes se encontraban dando vueltas por la ciudad. Reunidos, y nuestra labor como Policía Nacional es preventiva, les habían hecho retirar y en lo que ya se están retirando acontece. Informó José Morales. Queridos amigos, así concluimos esta emisión informativa. Será hasta el día de mañana con más noticias. Un fuerte abrazo.